Torres. Carta de renuncia de la canciller Laura Sarabia. Felipe, se lo había anticipado porque la canciller, en la conversación que tuve esta madrugada, apenas tocó territorio checo, me dijo que no iba a aguantarse lo que la quieren poner a aguantarse, que es que pero hace bien, Néstor, el jefe de gabinete está por encima esto era con la cabeza de ella que estaban jugando, porque se están tomando unas decisiones que claramente van a salir mal o van a ser violatorias de la ley. En fin, eso no tiene cómo salir bien la decisión que tomó el presidente de la República, porque es evidente que van a cometer unas irregularidades, que van a cometer unas imprudencias, que seguramente el resultado en relación con la preparación y la producción de los pasaportes va a ser un desastre, y eso termina ella y quienes participen en esas decisiones, pues con las responsabilidades jurídicas, penales, disciplinarias, fiscales. Héctor, sí, pero no es una renuncia cualquiera. La renuncia de Laura Sarabia, Felipe, es la renuncia de la mujer más poderosa. El presidente Petro la sacó de la Casa de Nariño. Pero da un ejemplo que es importante, Néstor. La volvió a llevar a la Casa de Nariño. Sí. Ella hace en esta carta que acabo de leer la lista de todos los cargos que ha ocupado, que se me habían olvidado. Había sido jefe de gabinete, directora del DAPRE, directora de Prosperidad Social, volvió a la presidencia de la República para ser ahora canciller. La mujer más poderosa, más cercana, que ha acompañado al gobierno. Y la más sensata, Néstor, la adulta responsable, a pesar de ser tal vez la más joven en el gobierno. Se queda el presidente Petro sin esa consejera que, a pesar de su juventud, era la voz más pausada, más reposada en el gobierno. Pero queda en manos pero el presidente queda en manos de Armando Benedetti y el pastor Sade. Sí, Felipe, es que, eso le quería decir. ¿Qué puede salir peor? Es un poco el resumen de lo que ha pasado con el gobierno del presidente Petro. Llegó gobernando con unas personas y está gobernando con otras. ¿Quiénes son las personas más poderosas o por qué se va Laura Sarabia? Se va porque ahora la persona más poderosa no es Laura Sarabia, sino el pastor Alfredo Sade, que es el nuevo jefe de gabinete y que le quitó las competencias para efectos de un tema estrictamente técnico de la Cancillería, que la iban a poner de firmona, Felipe. El tema de los pasaportes pasa por la firma de la canciller. Laura Sarabia ha demostrado temple. Pero no tenía otra opción, porque es que este cerco se lo vienen haciendo a la canciller desde hace más de 6 meses. Realmente los ataques, el interés de asfixiar su gestión ha sido una conducta sistemática por parte del actual ministro del Interior, de la actual directora del DAPRE. Le niegan las comisiones, le cierran los espacios, no le dan oportunidad de hablar con el presidente, van poco a poco cerrándole la capacidad de maniobra hasta esta decisión que afecta además su responsabilidad como funcionaria. Es que el tema de los pasaportes no es un contrato cualquiera. Esto tiene que ver con la identidad de los colombianos en el exterior y cómo se acredita eso ante otras naciones. Entonces, es una responsabilidad inherente a las funciones de canciller, y sencillamente uno no puede poner en riesgo su propia idoneidad y el cuestionamiento que va a venir por los riesgos que hay de esta decisión. Y está presentando la renuncia esta mañana, Ernesto, que acabo de leer, Luis Ernesto. Esta es desde Praga, la capital de la República Checa, a donde llegó en una misión oficial. De ese tamaño, esto ilustra un poquito de qué tamaño es el golpe que ella siente le están dando. No el primer golpe, ya les voy a recordar otro. No, varios, Néstor, muchos le da. Es que lo de los pasaportes es el detonante, Néstor. Lo de los pasaportes es el detonante, así es. Es el detonante. La causa es que el presidente Petro dejó de ser su jefe. Su jefe se convirtió en el pastor Sade, es el nuevo jefe de Laura, y ella no se lo aguantó. Hizo lo que tanto canturreaban otros, hasta que la dignidad se haga costumbre. Es absolutamente indigno que su jefe ahora sea el pastor Sade después de que era el presidente de la República. Creo que hace bien la ex canciller, próximamente Laura Sarabia, en retirarse del gobierno. Esto comenzó, Felipe, a oler mal en el viaje a China. Hay un episodio del viaje a China, Felipe, que medio... Lo del tren. Medio pasó desapercibido. Que la mandaron en flota. Felipe, va una delegación oficial. Sí. El presidente Petro va de una ciudad a otra en China. Obviamente en China todo es lejísimos. Obviamente en China todo es
a miles de kilómetros. El presidente Petro iba de Pekín a la ciudad de Chanchinchón, cualquiera. Toda la delegación en el viaje oficial, en el avión oficial con el señor presidente Petro. Y bajaron del avión a Laura Sarabia la hicieron ir en tren, Felipe. Así es. Cuando eso pasó, y lo contamos aquí como una anécdota, pues obviamente usted supone esa relación, Felipe, la bajan del avión. Cuando a usted lo bajan de un avión, miércoles, es que algo está pasando. Iba de Pekín a Shanghái. Por eso, pero Pekín-Shanghái son 3 o 4 horas de vuelo. Es como ir de aquí a México. Yo creo que Laura Sarabia estaba buscando el momento para renunciar, Néstor, porque después de esto que usted está relatando del tren de Pekín a Shanghái, la desautorizada que le pegó con Daniel Noboa, cuando Laura Sarabia dijo reconocemos el triunfo de Noboa. En fin, el presidente la ha venido maltratando, y yo creo que ella encontró una oportunidad de oro en esto de los pasaportes para irse. Que las relaciones estaban rotas es indudable, pero a mí me parece, digamos que esta es una elegante renuncia para recordar una cosa que deberían tener presente otros funcionarios, entre otras cosas por la actitud que está teniendo el presidente de la República. Pues algunos dirán que desde el inicio de su gobierno, otros diremos que últimamente, que está reclamando eso que se llamaría la obediencia debida, que es a mí el presidente de la República ha dado la orden de no sé qué y no lo han hecho, no lo han cumplido. El señor Sade ayer, por ejemplo, en las entrevistas que dio, no hacía sino decir yo me limito a cumplir las órdenes presidenciales, como si hubiese un principio de obediencia, como si hubiese un principio de obediencia debida que no hay, Néstor. Los funcionarios públicos, por supuesto, no pueden adoptar decisiones ilegales, así su jefe se lo ordene. Pero es al revés. Ya había habido unos funcionarios. Es al revés, perdóneme. Usted tiene razón, los funcionarios públicos no pueden hacer nada ilegal, pero es que el presidente de la República no puede dar órdenes ilegales, no puede decir, como ha dicho desde el primer momento, no le den la licitación a Thomas Gregan Sons porque es el único proponente. Esa orden desde el primer momento fue ilegal. Las licitaciones se ganan inclusive cuando hay un solo proponente. Pero aún si las da hay que incumplirlas, Néstor. Es que mire, yo invitaría a los funcionarios públicos, a los que siguen en el gobierno nacional, a que revisen la famosa experiencia de las basuras en Bogotá y miren qué ha pasado con los funcionarios que la ejecutaron. Miren cuál es su situación jurídica hoy. Acabaron prácticamente con su vida, no pudieron volver a ser funcionarios públicos, fueron destituidos, tienen responsabilidades fiscales por miles de millones de pesos, en fin. Y el presidente de la República, que fue el que dio la orden y al que ellos resolvieron cumplirle la orden ilegal, pues está ahí, es el presidente de la República, está tranquilo. Lo mismo le va a pasar a los funcionarios que decidan cumplir las órdenes ilegales que el presidente de la República está dando por estos días. Néstor, esta renuncia era previsible. Cuando surgió este problema con el presidente alrededor de los pasaportes, yo dije aquí en estos micrófonos que esto olía a que se iba a ir, que muy posiblemente ella en su sagacidad y buena comprensión del ambiente político, llamémoslo, iba a renunciar. Es la funcionaria del gobierno que tiene los dos lados del cerebro, el petrista y el no petrista, y es capaz de medir las circunstancias, sabe que con esto se va como defensora de las normas, de la lógica, sabe que eso va a salir mal y le van a dar la razón, sabe que Leiva sufrió lo que sufrió por cuenta de los pasaportes, que el presidente está otra vez asumiendo un riesgo muy grande y que ella sale por una puerta adecuada haciéndolo, y ya como ustedes vienen diciendo, pues se le agotó el espacio y ella lo que estaba esperando era una oportunidad para salir inteligentemente como ahora, y la tomó. El presidente le dio la papaya y la canciller la partió. Sí. Eso quiere decir que ella hizo lo que correspondía, que alguien no está haciendo lo que corresponde en el episodio de los pasaportes. No, además el riesgo jurídico. 3 cancilleres que caen, ¿no? Por el tema de los pasaportes. Claro. Pero además yo creo... A ver, Felipe, no, perdóneme, hágame la lista. No, a los pasaportes no, esta es la segunda.
Álvaro No, Leiva ¿cómo? cayó efectivamente por el ¿Por tema, el tema de los pasaportes? No, pero Murillo no se fue, Murillo no dejó organizado el tema de pasaportes, Murillo se fue para ser candidato presidencial. Pero porque también tenía discrepancias con el presidente en este tema y en varios temas. Pero si Murillo, Felipe, Y ahora usted Laura Sarabia, pero oye Néstor, hablando mañana, tarde y noche diciendo que Laura Sarabia no hizo lo que él tampoco hizo. sí, pero Néstor, Pero Murillo es decir, dejó claro, estamos en el tema de Thomas Greganzón y tal y el contrato, pero el fondo de esto y la obsesión del presidente de quedarse con el tema de los pasaportes es un tema de electoral, es un tema de quedarse con la información de todos los colombianos. ¿Qué Ese tiene que ver es el esto con las peligro. elecciones del año entrante, Felipe? Pero Néstor, ese es el peligro, es que esa base de datos que estaba muy bien protegida, que manejaba la registraduría con mucho celo, con mucho cuidado, etcétera, pues queda ahora en manos de la Cancillería, imagínense, y seguramente va a quedar en manos del pastor o del impastor Sade, porque en 3-2 un Dorito va a ser canciller, ¿o qué? Pues Felipe, es el gobierno. No es por ahí, Felipe. Es el gobierno el Entonces, que viene, ¿por dónde es? el que viene diciendo que no tiene garantías para las elecciones del año entrante. ¿Y no es por qué por ahí. entonces se quiere Y quedar el- con toda la el- base de datos? La relación que hay entre los pasaportes y la registraduría es que ambos, los pasaportes y los papeles de seguridad de las elecciones, los hace la misma firma, que es Thomas Gregan-Sons. Entonces, si van por Thomas Gregan-Sons en la Cancillería, Felipe, me imagino que querrán golpear a Thomas Gregan-Sons también en La base de registraduría. datos de la que habla Felipe, Néstor, la tiene el Estado colombiano desde hace mucho más tiempo y la tiene por el sistema de salud. Absolutamente todos los colombianos, contribuyentes o no, beneficiarios del sistema de salud, están en la pila. El Estado tiene los datos de absolutamente todos nosotros, el gobierno nacional los tiene, llámese como se llame el presidente. Entonces no es por ahí. Y tampoco es por el tema de que Thomas Gregg administre las elecciones, porque eran capaces de entregarle a Thomas Gregg un contrato multimillonario para que hiciera las Pero es elecciones que- de la famosa consulta. Es decir, aquí no era para quitarle un negocio a Thomas Gregg, aquí es una obsesión del presidente con que lo de los pasaportes no lo puede administrar Thomas Gregg, sino que lo tiene que hacer la imprenta nacional, porque es una entidad pública y porque es algo público mejor que lo privado. Eso es todo. No es ni una conspiración por las elecciones y demás, pero sigue siendo igual equivocado. No quiero en ningún momento exculparlo. No, yo creo, Luis Ernesto, que eso es solo una parte de la explicación. Yo sí creo que aquí hay un tema de discriminación y de estigmatización contra una empresa en particular, porque el presidente además lo ha dicho expresamente muchas veces contra Thomas Gregg, es con esa empresa no se puede contratar. Y eso pues obviamente es una decisión Claro, pero que es diciendo muy no se puede contraria a contratar. derecho. A ver, Héctor, si Thomas Gregan-Sons está detrás, Felipe, usted puede tener razón viendo esa relación de los pasaportes Claro, y del eso. tema del material de las elecciones. Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando usted deslegitima una parte de lo que hace Thomas Gregan-Sons con la otra parte? Pues Que se lanza genera lo que un se está manto de generando. duda. Que Pero lanza es que un el manto de duda. presidente ayer en uno de sus Es que el trinos, presidente- de sus soliloquios demenciales, dijo, es que no nos van a dar garantía para las elecciones. Y habló de la registraduría. Y Montealegre ya dijo que el registrador era un señor de la oposición. Es decir, blanco es gallina, lo No, de pone, acuerdo, ¿no? Felipe. Lo Es único cierto. que no han dicho ni el doctor Montealegre ni el señor presidente es que esa registraduría y esa firma Thomas Gregan-Sons, que ellos están intentando deslegitimar, desprestigiar, desnaturalizar, es la que los convirtió a ellos en gobierno. Esta registraduría, con esa firma, fue la que les dio el triunfo al presidente Pero Petro y al eso a pacto esta histórico. altura ya no les importa, Néstor. Ya a esta Claro, altura no claro, les no, importa. ya Ellos ya ese- están ya en, ese argumento ellos no ya, sirve. ellos ya tienen Yo le- otro chip. Ellos ya Yo tienen en otro esta estoy chip. con Felipe. Aquí hay de todo. Hay lo que dice Luis Ernesto, que es pues una cosa ideológica de que el Estado debe participar en los sectores y que la impresión de documentos o de cualquier cosa estatal debería hacerla una empresa pública. Hay lo que yo estoy señalando de una cosa de estigmatización y de discriminación directa contra una empresa, y hay el interés también de mantener un relato relacionado Claro. con las elecciones y con la
pureza del resultado electoral, Héctor, porque no el presidente sostiene la idea de que Thomas Gregg es el que administra la información electoral de los colombianos, lo cual no es cierto, pero el presidente lo repite y usted puede dar cualquier argumento que él no se pareciera. Y ahí, Héctor, yo le sumo un cuarto elemento, y es la soberbia y la vanidad del presidente de habérsela enfilado a una empresa con nombre propio en sendos discursos, porque él ha hablado de Thomas Gregg muchas veces. Entonces ya, por orgullo, por soberbia, sencillamente no termina acatando lo que jurídicamente es la alternativa para resolver el problema, sino da la orden por encima de todo. Y una persona que lo que quiere es congraciarse con él, que es su nuevo mejor funcionario, entre comillas, pues lo que quiere es hacer lo que el presidente dice a toda costa. Ese tema de personalidad también hay que tenerlo en cuenta. 7 de la mañana, 20 minutos, la noticia. Sin duda, pero Néstor, mire, déjeme reconocer que renunció esta mañana, para quienes llegan a esta hora, renunció la canciller por el tema Thomas Gregg & Sons. Le iba a dar un dato que me está recordando aquí un oyente, Héctor, que a usted le puede parecer irrelevante. Alrededor de la pelea del gobierno con Thomas Gregg & Sons, es esta misma registraduría y es Thomas Gregg & Sons que ha operado el tema de las papeletas electorales, el que le dio el triunfo cuando el señor Gustavo Petro era representante a la Cámara, cuando el señor Gustavo Petro era senador, cuando el señor Gustavo Petro ganó la alcaldía de Bogotá, cuando el señor Gustavo Petro ganó la presidencia de la República. Así que digo, Felipe, pero vale esas razones sirven para nosotros y no para el presidente. Porque entre otras cosas le iba a decir, pero yo le hablo a usted, no le hablo al presidente. Le iba a decir que me dejara reconocer públicamente que me equivoqué radicalmente, porque hace un par de días, cuando empezó esta discusión, yo dije canciller mata presidente, digamos diciendo que en este caso iba otra vez Laura Sarabia a imponerse y el presidente iba a terminar cediendo. Pues claro, que no solo no pasó lo que yo pensaba que pasó, sino que me parece, más allá de mi equivocación, lo importante es que sí hay claramente una actitud definitivamente desafiante del presidente de la República, porque cuando yo dije esto, dije, bueno, eso hay unas razones que me imagino el presidente terminará entendiendo para echarse para atrás en la decisión, y resulta que no, ni a pesar de la evidencia de que evidentemente el tema de la producción de pasaportes va a ser un desastre si no se prorroga el contrato con Thomas Gregg & Sons. A pesar de esa evidencia, el presidente sacrifica todo, incluso seguir dando la percepción de que su gobierno se está desmoronando, porque pues claro que todas las semanas salen funcionarios peleando con él, etcétera. Pero es porque van por la registraduría, no nos dejemos distraer. Estamos como el cuento de Manta, que el presidente se fue a escribir un libro sobre un filósofo chino. No, van por la registraduría. Ese es todo el tema con Thomas Gregg & Sons, a quien no conozco, no sé quiénes son los dueños. Lo único que conozco de ellos es que tengo un pasaporte y punto. Van por la registraduría, no se equivoquen en eso. Sí. Pero mire, Néstor, funcionaba bien el tema de pasaporte. Y van por los datos de los colombianos, porque me da pena con el doctor Luis Ernesto, pero él dice es que todos los colombianos, eso no es cierto. Los campesinos colombianos no están en ese censo, no están en la pila. Es que, Néstor, ahí lo que dice Felipe es que se implica acceso a datos sensibles como huellas dactilares, fotografías y datos personales. No es solo la cédula, son ya un estado de control sobre los colombianos si hace esa transición. 7 de la mañana. Si votamos, si no votamos, la mire, Néstor, incluso la cédula esa digital, bueno, en fin, van por la registraduría. Sobre la noticia, sobre las implicaciones, se cae esta mañana la poderosa, que fue en algún momento, cada vez menos poderosa lo fue, Laura Sarabia, por el tema de los pasaportes. Detrás de los pasaportes, la firma Thomas Gregg & Sons, que es la razón de toda esta disputa. La cuenta es Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C. Para quien quiera opinar, estamos en plataformas, estamos en el canal de YouTube, estamos en la cuenta en Ditu, en redes sociales, acompañándolos esta mañana de jueves. La última, Andrés.
y se cae Laura Sarabia de manera muy digna, Néstor, cosa que contrasta con la manera indigna, brusca, yo diría incluso grosera, con que como fue tratada por el presidente Petro en los últimos meses. Todos esos episodios que ustedes mencionaron, una cosa francamente en ocasiones infantil, que parecía ser que le estaban haciendo maldades para ver si se iba. Eso es por supuesto poco serio, y al renunciar ella de esta manera deja más en evidencia el carácter poco serio de la manera como este gobierno maneja sus nombramientos. Y me pregunto yo, Néstor, entonces, yo creo que la pregunta interesante también, además de todo lo que hemos discutido sobre Thomas Gregg o sobre ese señor Sade al que yo me niego a decirle pastor, mi pregunta interesante es: ¿ahora qué va a hacer Laura Sarabia? Porque ella obviamente va a tener alguna dimensión pública en su vida. Es una persona, por cierto, muy apreciada en algunos círculos empresariales, donde la veían como la persona serena, pragmática, enfocada de este gobierno. De modo que, obviamente, pues ella no estoy diciendo que vaya a salir a tener una actividad política, además los tiempos ya no dan, pero que va a tener una dimensión pública y que se va a convertir en una figura central en el análisis de lo que está pasando en este país. Yo creo que ya la veremos. Sí. Felipe, me preguntan un par de oyentes, ¿y quién va a ser en consecuencia el nuevo canciller? Si estamos sin canciller. Felipe, ¿será que puede ser el pastor Sade el nuevo canciller? Pues Néstor, todo es posible, y es que ya a esta altura del paseo cualquier cosa es posible. Bueno, pero suena diplomática. Pero además, como quitaron los requisitos para todo. Puede ser Felipe, suena chiste, yo no sé, alias Popeye, alias Macaco, puede ser cualquiera. El pastor Sade tiene una característica que lo puede llevar a la Cancillería, que la confesó él mismo ayer, con la que yo estoy de acuerdo. Él dijo: yo solo sé hacer dos cosas: hacer caso al presidente y hacer café. Eso es lo que necesita para ser canciller, para ser funcionario del gobierno, hacerle caso al presidente. Pero esperemos que haga mejor el café, ¿no? Que el presidente dice: quítenle el contrato a Thomas Greganson. Sí, señor, se lo quitamos. Que la imprenta nacional produzca pasaportes. Sí, señor. Todo eso, Felipe, requiere mucho más que un sí, señor, pero es suficiente para llegar a la Cancillería. La otra característica que dice el canciller, el pastor Sade, que tiene, de pronto le puede resultar útil: hacer café. Eso le gusta, eso funciona mucho. El presidente Petro es adicto al café por la mañana. Consumen mucho en la casa. Bueno, pero es que al presidente lo que le gusta es el café también. Sí, por eso digo, Felipe, las dos cosas le deben agradar al señor presidente. Son las 7 de la mañana, 26 minutos. Pero sí, yo creo que esas son pues las dos preguntas del día, por supuesto. ¿Quién reemplaza a Laura Sarabia y cuál es el futuro de Laura Sarabia? Porque el pasado lo conocemos, entre otras cosas. Es una cosa, realmente el paso de Laura Sarabia por el gobierno del presidente Petro es una cosa que merece estudio, porque entre otras cosas, muchas de las personas que hoy la están respaldando y hablando bien de ella, pues prácticamente pidieron que estuviera en la cárcel por haber supuestamente chuzado las comunicaciones de quien era la niñera Laura de su hijo, y duraron maltratándola durante años, durante meses, duraron maltratándola y pidiéndola que dónde estaba y que por qué no renunciaba y que la fiscalía cuando actuaba, y en fin, y ahora pues... Pero esa investigación sigue, ¿o no? Esa investigación está viva, o sea, ¿sí? no se ha precluido. Bueno, pues sacaron al coronel Feria, lo expulsaron de los Estados Unidos por eso, entre otras cosas, ¿no? Pero esa investigación va a llegar exactamente al mismo puerto que la de Nicolás Petro. Felipe, un dato Pero final. la respuesta es sencilla. Ganadores en esta pelea. Usted recuerda la imagen de febrero. Hace 5 meses han pasado ya: marzo, abril, mayo, junio, julio. 5 meses de ese Consejo de Ministros, en donde se le revelaron al presidente Gustavo Petro todos estos ministros, porque llegó Benedetti. 5 meses después, Francia Márquez, 5 meses después, Francia Márquez defenestrada, Laura Sarabia renunciada, no existe Susana Mohamed, se fue el director de planeación, todos, Gustavo Bolívar, todos los que se la nueva canciller, Néstor, alzar la voz contra Armando Benedetti, ídolos del gobierno. Armando Benedetti hoy empoderadísimo al lado, entre otras cosas, para quienes no lo saben, Alfredo Sade, el autodenominado pastor, es cuota también de Armando Benedetti, puesto allí en la Casa de Nariño por Armando Benedetti. Póngale ahí está la respuesta a su pregunta, Néstor. Póngale unas comillas. Ahí está la respuesta. Empoderado, porque llegan rumores de que la relación entre el presidente y Benedetti está regulier, gracias.
Bueno, Felipe, Póngale yo en cambio creo apoderado. de momento yo en cambio, el pulso lo está ganando, es lo único que le puedo decir. Néstor, yo creo, en cambio, creo que tiene que ver con el nuevo pulso, canciller... Sí, pero porque es que ahí pueden venirse cositas también. El nuevo canciller se llama Armando Benedetti. ¿Usted cree? Pues tiene las condiciones para ser el nuevo canciller. Es el yes man y adicionalmente tiene la confianza del presidente. Bueno, escucho opiniones. ¿Usted cree que Benedetti va a pasar a la Cancillería a firmar un contrato que le va a implicar más delitos de los que por los cuales ya lo están investigando? No creo. ¿Y perder ese manejo que ha logrado en el Congreso? No creo. Pues ya cumplió la tarea del Congreso. Ya cumplió la tarea del Congreso y por eso puede pasar a la Cancillería. Seguramente él quiere tener esa palomita de canciller y pues ya vimos que el presidente le nombra a jefe de gabinete, que es el nuevo Pastor Sade, y que hace lo que Benedetti dice. Entonces pues no me parece nada descartable. No es una renuncia cualquiera la de esta mañana, la de la canciller Laura Sarabia. La última tarea, su última tarea como canciller, es el viaje a la República Checa, en donde está abriendo la embajada en Praga. Caterina Ávila. Néstor, la canciller Laura Sarabia está en Praga. Mañana iba a inaugurar la Embajada de Colombia en Praga y nos confirman desde Cancillería que aunque ya presentó su carta de renuncia, pues va igual a cumplir con este compromiso mañana a las 3 de la tarde y luego se devuelve para Colombia inmediatamente. El presidente Gustavo Petro ya está en Colombia, aterrizó anoche y tuvo una conversación con Sarabia en la que ella le comunicó su renuncia, es decir, el mandatario ya sabía antes de la publicación de esta carta la decisión. Fue una conversación telefónica durante algunos minutos mientras el mandatario hacía una escala. Este era el cuarto cargo de Laura Sarabia en el gobierno. Sarabia comenzó desde el 7 de agosto de 2022, cuando fue nombrada por el mandatario como jefe de gabinete de la Presidencia de la República, teniendo 28 años. Fue luego directora del Departamento de Prosperidad Social, luego directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y luego pues su cargo actual en Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. La causa de su renuncia es, por supuesto, como lo dice su carta, las recientes decisiones del gobierno con las que no está de acuerdo, entre ellas varias desautorizaciones públicas del mandatario, cuando no reconoció las elecciones en Ecuador después de que ella felicitara a Daniel Noboa, luego cuando ella citó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para el viaje a China y para hablar de la adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda, pero el mandatario tampoco lo permitió, y este último episodio con pasaportes. La Cancillería insiste en que según sus estudios técnicos el tránsito a un nuevo modelo tardaría entre 34 y 38 semanas, pero Alfredo Saade, el jefe de despacho, pues ahora está a cargo y tomará las decisiones sobre el futuro de los pasaportes. Ya hay reacciones desde varios sectores. La secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil, muy cercana a Sarabia, escribió en su cuenta de X: agradezco a Laura Sarabia el camino recorrido. Desde el día 1 destrabamos cosas juntas y con su llegada a la Cancillería conseguí una interlocutora para los temas de Viena. Gracias mil y buen viento y buena mar. Estás escuchando Blue Radio.